El día, 7 días de la semana conectados con Jesús, transmitiendo música cristiana, noticias, salud, educación, valores cristianos y la palabra de Dios, difundiendo el amor de Cristo a toda persona. Nuestro propósito en este ministerio es impartir la enseñanza bíblica para edificación. Disfrute a diario de la programación y comparta esta bendición para que ningún rincón del país y del mundo se quede sin oír el mensaje de salvación. Son exactamente las 10 de la mañana con 20 minutos e iniciamos nuestro segmento Por los Caminos del Ecuador. Y nos dirigimos hacia el distrito número 14, hacia Daule. Daule, conocida también como Santa Clara de Daule, es una ciudad ecuatoriana, cabecera cantonal del cantón homónimo y la cuarta urbe más grande y poblada de la provincia de Guayas. Se localiza al centro-sur, en la región litoral ecuatoriana, en una extensa llanura en la orilla izquierda del río Daule, a una altitud de 7 metros sobre el nivel del mar y con un clima lluvioso tropical de 25 grados centígrados en promedio. Es denominada como la capital arrocera del Ecuador por su importante producción de arroz. Y también en el censo de 2010 tenía una población de 65.100 habitantes, lo que la convierte en la 19ª ciudad más poblada del país. Forma parte del área metropolitana de Guayaquil, pues su actividad económica, social y comercial está fuertemente ligada a la perla del Pacífico, siendo una ciudad dormitorio para miles de personas que se trasladan hacia Guayaquil por vía terrestre diariamente. Sus orígenes datan del siglo XVI, pero es a inicios del siglo XX, debido a la producción arrocera, junto con su privilegiada ubicación geográfica muy cercana al puerto principal del país, cuando presenta un acelerado crecimiento demográfico que sería posteriormente uno de los principales núcleos urbanos de la provincia. Es allá hacia donde nos dirigimos en este preciso momento. Tenemos ya en nuestra sala digital presente al pastor Eddie Merchán, ministro de la IAN Jesús, Junquillal, distrito número 14. Bienvenido, estimado pastor, a Conexión Informativa, a este segmento Por los Caminos del Ecuador. Sus saludos a nuestros amigos que se encuentran en sintonía. Gloria al Señor Jesús. Dios le bendiga, mi estimada hermana Teresa. Un gusto saludarlas. En el nombre del Señor Jesucristo, pues para mí es un gusto estar aquí compartiendo pues esta hermosa experiencia con todos los que nos escuchan y también los que nos están viendo por medio de esta transmisión, por medio del internet. Un abrazo fraterno, pues gracias a Dios, pues estamos sirviéndole aquí en Junquillal a nuestro Señor Jesucristo. Amén, mi hermano pastor. Para nosotros también es de mucho gozo poder recibir cada día en este segmento a los siervos del Señor y conocer un poco más de nuestro país y también del trabajo que se realiza en bien de la obra del Señor. Mi hermano pastor, para un turista ubicado en la ciudad de Quito, ¿cuál es el recorrido que debe realizar para llegar hacia la IAN Jesús Junquillal? Guíenos en este viaje a través de los caminos del Ecuador. Bueno, Junquillal, bueno, le escuchaba y bueno, vamos a corregir un poquito. Junquillal pertenece neta y exclusivamente a Salitre, es parte de Salitre y pues el recorrido es fácil para alguien que venga de Quito. Llega al terminal de Guayaquil, netamente tiene que avanzar hasta Guayaquil. El que viene en carro particular llega hasta Guayaquil, el terminal, y de ahí pues agarra el transporte que viene directamente hasta aquí, el pueblo, nos lo trae, las rutas salitreñas los trae. Pero el que viene en una ruta, bueno, un trabajo, un recorrido particular, tiene que dirigirse hasta la T de Salitre y ubicarse
o bueno, la T de Daule, perdón, la T de Daule, y de allí agarrar la vía Los Quemados, que se llama. Entonces se viene largo por esa vía y en 15 minutos estará en Junquillal. ¿Sí? No hay mucha dificultad en cuanto a lo que es el recorrido. Otros optan por venirse también por la vía de Babahoyo. Desde Babahoyo agarran la vía Baba y de Baba agarran la vía a Salitre, y de allí de Salitre agarran hasta la T de Daule, y pues el recorrido que le dije. Sí. Muchas gracias, mi hermano pastor, aprendemos un poco más. Entonces, pues, bueno, datos que nos comparte Comunicaciones del distrito número 14 que pertenece a Daule. Nosotros tan obedientemente, mi hermano pastor, también ubicándole entonces por allá. Hacemos esta corrección y también entonces, ahora sí, conocemos dónde queda la IAN Jesús Junquillal. Nos ubicamos en Salitre, mi hermano pastor. Muchas gracias por aquella guía que también nos ayuda a conocer a nuestro país. Mi hermano pastor, en cuanto también a las bondades turísticas, quisiera que nos comparta qué es lo que podemos disfrutar visitando la IAN Jesús Junquillal en la parte turística, y también que nos comparta cuál es el plato típico del sector, qué es lo que podemos disfrutar también al visitar este hermoso lugar de nuestro país. Bueno, aquí lo primordial es el arroz. Aquí van a disfrutar del buen arroz porque es una zona arrocera por todos los lados. Aquí usted lo que ve más es arroz. Entre ellos cultivan también el maíz, la soya, eso es lo que trabajan ellos. De allí un poco de cacao. Y bueno, linderamos con el río Pula, donde cuando ya baja el río en tiempo de verano se hace una bonita playa donde uno puede venir a disfrutar de esas aguas cálidas que a uno lo refrescan, porque a veces en tiempo de calor a veces uno tiene que correr al río a pegarse un baño ahí en el río y disfrutarlo. Los invito a todos los hermanos y amigos que quisieran venir acá, bueno, los invito a disfrutar de esas aguas cálidas del río Pula, ¿sí? Y pues en cuanto a la gastronomía, pues acá lo reciben con una buena fritada. La fritada es lo que podríamos decir es lo tradicional acá. Y ahí un poco en el tiempo del maíz, lo que es la tortilla de maíz, las tortillas de verde, esos son los platos tradicionales, los platos típicos de por acá que usted va a encontrar. Qué bueno, mi hermano pastor. Y me queda una duda, ¿por qué le hace tan especial a la fritada? ¿Qué es el ingrediente o la presentación o con qué va acompañada la fritada que la hace tan exquisita en esta parte de nuestro país, mi hermano pastor? Bueno, eso netamente es porque la carne es fresquecita. Acá todos los días te encuentra la carne fresquecita, y eso yo creo que es lo que hace esa fritada tan rica y deliciosa. Usted me ve que ya estoy hasta gordito, demasiado gordito. Entonces, lo que más también le hace apreciada esta fritada es el buen carisma de la gente que lo trata como que si lo conocieran de antaños, ¿sí? Lo tratan como que si lo conocieran aquí de antaños, y el buen trato, yo creo que más que un ingrediente, ese sería el principal, el buen trato de la gente. Qué bueno, mi hermano pastor, y ahí pues ya hay la libertad de pedirle una presita más, de pronto un huesito más para chupar ahí con la fritada. Y esa es la parte que distingue mucho al ecuatoriano, y es la amabilidad. Mi hermano pastor, qué bueno es conversar sobre aquello, y lo que hace especial a Junquillal es la presencia de la IAN Jesús. Dios ha puesto allí una hermosa congregación que se encuentra en crecimiento, mi hermano pastor. Quisiéramos conocerla a través de su relato. Coméntenos cuánto tiempo tiene la congregación
en conformación como tal, y también cuántos son nuestros hermanos en la membresía, a niños, adultos, ancianos, las familias que se atiende a través de la administración local. Quisiéramos conocer, mi hermano pastor, a la IAN Jesús, el Junquillal. Bueno, gracias a Dios esta congregación tiene un total de 19 años aquí, ¿sí? Un total de 19 años, pero se mantiene todavía como una obra misionera que de a poco va creciendo con sus altibajos, pero que Dios la ha ido fortaleciendo, gracias a Dios. Tenemos una membresía con todo lo que es niños y hermanos adultos. Contamos una membresía de aproximadamente 60 hermanos, 60 en membresía, ¿sí? En membresía de 60 con niños y todo. Y gracias a Dios el Señor nos ha ido respaldando con su presencia, nos ha ido ayudando. Es una zona donde también está otras denominaciones que a veces son el impedimento para que esta obra crezca también. Pero la obra sigue adelante, la obra sigue su marcha y ahí estamos sirviéndole al Señor. Qué bien, mi hermano pastor, es escuchar que ese trabajo continúa y también darle gracias a Dios por las bendiciones que concede a la congregación. Mi hermano pastor, quisiéramos que nos comparta en cuanto a los trabajos que se han realizado. Sabemos que la iglesia también ha tenido que modificar sus estrategias a causa de la pandemia y esto también nos ha ayudado a ampliar nuestra manera de trabajar con las redes sociales en distintas formas. Cada parte del país tiene su particularidad. ¿Cuáles han sido las estrategias, mi hermano pastor, que se han utilizado en especial en los meses más duros de la pandemia para realizar, mi hermano pastor, las actividades espirituales, también las actividades materiales, mi hermano pastor, y dar a cada una de las familias ese acompañamiento del siervo del Señor y su familia, pastor? ¿Cómo se ha realizado esto en la IAN Jesús Junquillal? Bueno, primero decirle que gracias a la misericordia de Dios soy un sobreviviente del COVID. Fui uno de los afectados también en el primer golpe que dio el COVID. También estuve aquí afectado, donde tuvimos que cerrar puertas, tuvimos que dejar de hacer cultos. Fue algo muy difícil porque esa comunión que manteníamos entre los hermanos se rompió en un momento dado, un momento que uno tal vez quería hacer algo, pero estaba caído, estaba en cama y fueron cerca de 30 días que estuve en cama donde uno lo ponía a pensar, como siervo del Señor, uno lo ponía a pensar, ¿qué hago? ¿Cómo ayudo a mis hermanos? ¿Cómo fortalecemos esto? En realidad la señal a veces acá es muy deficiente, a veces, bueno, al menos en el pueblo se mantiene estable, pero en los hermanos la mayoría vive en el campo, ¿sí? Solamente aquí en el pueblo solamente hay 2 hermanos que son nuevos incluso, pero ellos viven aquí en la ciudad, en el pueblo, un pueblo pequeño, y el resto de los hermanos todos viven a 15 minutos en moto, a 15 minutos, 5 minutos, 10 minutos, pero en moto. Hablamos de caminar, estamos hablando de entre media hora, 40 minutos, hasta 1 hora y hasta más a pie. Hay unos que hacen el sacrificio de venir temprano a la iglesia, pero vienen caminando muchas veces y allá no llega la señal, no es como en la ciudad. Allá en la ciudad usted hacía los cultos presenciales, hacía los cultos por internet, por el Zoom, utilizaba plataformas diferentes, mi hermana, pero en realidad
acá no se podía hacer. Traté de hacerlo, por ahí unos que otros me decían, pastor, lo siento, pero no se escucha, no se entiende. Hay veces que coge la señal, hay veces que no. Entre todos esos, unos cuantos escuchaban, pero ahí más que sea tratábamos de animarlos. Tuve que optar por el medio de mensajes por WhatsApp, mensajes de 5 o 10 minutos en el WhatsApp, y los reenviaba a un grupo de WhatsApp donde muy pocos lo recibían, muy pocos lo podían escuchar por la señal. Y recuerdo que una anécdota de aquello fue cuando ya, gracias a Dios, Dios me levantó de esa enfermedad. Yo recuerdo que salí acá a la iglesia y yo lo único que le dije al Señor fue, Señor, si tú ya quieres llevarme, pues si esta es mi última vez aquí, pues entonces prepáreme, Señor, porque estoy listo, lléveme. Pero si usted tiene algo que hacer aquí y quiere que yo lo haga, pues Señor, entonces levánteme. Y gracias a Dios que Dios me levantó, Dios me restauró, me ha dado fuerzas para seguir. Y recuerdo que como estaba cerrada la iglesia, comencé a hacer las transmisiones con unos cuantos hermanos que se conectaban en la transmisión, y estábamos aquí con mi familia reunidos en la iglesia, y prendí los equipos, mi familia adelante, ya sentados ellos, yo acá en el altar, y comenzamos a adorarle al Señor, comenzamos a hacer el culto aquí y lo estábamos retransmitiendo, y en ese momento nos llegó el ejército. Estuvo el ejército y llegó un carro, vi que se paró ahí, dos personas, dos militares, y ellos se pararon en la puerta, como que dijeron, aquí vamos a sacar todo este montón, con 5 personas que estaban adorando al Señor. Y entonces mi esposa salió y conversó con ellos, y le dijimos que estábamos solamente haciendo transmisión en vivo, y lo que ellos hicieron fue hacer el dedo de aprobación. Nos dijeron, sigan nomás, sigan haciéndolo. Y entonces se fueron. Entonces yo dije a mi esposa, no, pues si los hermanos no pueden venir, al menos las almas necesitan escuchar la palabra de Dios. Y entonces optamos por sacar la mesa en la entrada, la puerta de la iglesia, y sacamos el parlante afuera, y recuerdo que los vecinos salían a escuchar la palabra de Dios, y créanlo que, y veníamos, vamos a dar la ofrenda, yo decía, vamos a orar por el dador alegre, y sacamos el ofrendario entre los que estábamos aquí, y por ahí un hermano más que venía, y aquí nos reuníamos a hacer el culto ahí afuera en la calle. Y los vecinos venían con su ofrenda, venían y aportaban, nos llamaban, pastor, venga la ofrenda, y venían y aportaban con su granito de arena. Entonces, entendí que eso era lo que Dios quería hacer. Eso era lo que Dios quería hacer. Y lo seguimos haciendo hasta que ya se pudieron hacer los cultos presenciales. Todos los domingos hacíamos el culto allá afuera, y optamos por hacer eso. Bueno, hay un lugar de predicación adentro, caminando a pie a 1 hora, o en moto entre 20 minutos, 15, 20 minutos para adentro. Y allá los hermanos en la segunda ocasión que se confinó nuevamente y se cerró las puertas de la iglesia, pues le dije, hermano, vea, allá se va a hacer los domingos, vamos a hacer la dominical. Allá los sábados se va a hacer culto de jóvenes. Así que los hermanos van a ir a apoyar allá. Como hay un río, el río Pula, y entonces el río no tiene puente, no podemos pasar de aquí para allá. Todavía ahora en este tiempo de verano hacen un puente de madera, pero el tiempo de invierno el puente se desbarata. Así que le digo, los hermanos que están del río para allá,
ellos se van a dirigir allá a ese lugar, porque como allá es campo, ya nadie los molesta. Entonces quedábamos los que estamos del otro lado del río, de los que estamos acá a este lado en el pueblo y los que están del otro lado. Y yo le dije, hermano, los que vamos a estar acá nos vamos a encerrar en nuestro hogar y vamos a hacer una intercesión de 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Vamos a orar. Cuando nosotros terminemos, los hermanos de allá van a comenzar el culto. Y así nos vamos a mantener. Entre semana vamos a hacer los cultos aquí en la iglesia y en los fines de semana, pues allá en donde está, en el lugar de la isla, yo decía. Y lo hicimos así y sentimos el respaldo de Dios, sentimos que el Señor nos estuvo ayudando y nos estuvo fortaleciendo, ¿sí? Y eso hizo que los hermanos después de la pandemia no decayeran, sino que más bien se mantuvieran en esa fe, mi hermano. Qué bien, mi hermano pastor, nos alegra poder escucharle aquel testimonio y Dios nos muestra diferentes maneras de trabajar y también que la bendición llega por el lugar en que menos nos podemos imaginar. Imagínense los vecinos también colaborando con la ofrenda, porque sabemos que la iglesia pues no tuvo ningún subsidio para decir no vamos a pagar agua ni luz. Seguimos trabajando porque aquellas cuentas mes a mes seguían también llegando, pero Dios es bueno y así nos ha respaldado en gran manera. Mi hermano pastor, quisiéramos también conocer a través de usted que nos comparta sobre los proyectos a futuro que se realizarán también en la congregación. Sabemos que hay muchas cosas en nuestra mente como siervos del Señor, como servidores. ¿Y cuáles son los proyectos, pastor, para la parte espiritual, la parte social y también la parte material de la congregación IAN Jesús Junquillal? Coméntenos al respecto. Bueno, con respecto a lo material, estamos trabajando con los hermanos. Como le digo, pues esto es una zona arrocera, pero no todos tienen propiedades aquí. La mayoría trabaja de jornalero y aquí se trabaja mediodía. Entonces, pues a veces las personas tienen un criterio, un pensamiento, no, es que no hay plata, no se puede hacer nada, somos pobres. Entonces, es el criterio que hemos tratado de cambiar siempre aquí, para que ellos entiendan que no tenemos a un Dios pobre. Yo le decía un día a un hermano, le decía, ve hermano, le digo, porque me decían, pastor, es que no tenemos ni para la pasada en el río, ni para la ofrenda, pastor. Y le digo, hermano, entonces, ¿en qué Dios está creyendo usted? ¿En qué Dios está confiando? Le digo, porque el mío es el que me provee, Él es el que me da, Él es el que me ayuda. Y si yo pongo eso en las manos de Dios, Dios me va a bendecir. Y créanlo que gracias a Dios pudimos levantar aquí en lo que se ha hecho en cuanto a lo material, pudimos poner ventiladores que no tenían, pudimos arreglar el audio que no tenían tampoco, solamente contaban con una caja amplificada y pudimos arreglar el audio, pudimos conseguir una amplificación también para mejorar el sonido, hemos mejorado el sonido, levantamos el techo, cambiamos parte del techo, la estructura metálica la cambiamos, hemos puesto estructura metálica más resistente, hemos acondicionado en parte lo que es la casa pastoral, también levantando el techo, la parte eléctrica, hemos tratado de ver hasta dónde hemos podido. Entonces yo le decía a mi hermano, todo lo que hemos gastado solamente en el techo hemos invertido más de $1,000 y pico, le digo, hermano, y créalo, entonces usted cree que de a dónde vino todo eso. Vino porque Dios nos bendijo. Entonces de esa misma manera hemos estado trabajando porque estábamos optando por querer hacer la casa pastoral adelante o mejorarla, lo que es el ambiente aquí en la iglesia. Hay que arreglar el altar, hay que arreglar también baños. Entonces hemos hecho un voto a largo plazo hasta fin de año nuevamente, en donde estaremos recogiendo ese voto y con ese voto trabajar, con ese voto poder trabajar y arreglar lo que se tenga que arreglar o poder hacer parte de la casa pastoral adelante si se lo llega a hacer. Eso en cuanto a lo material. En cuanto a lo social, pues
la camaradería o la hermandad, como se le puede llamar, entre los hermanos, es algo que ha ido cambiando muchísimo gracias a nuestro Dios. Y hemos tenido 2 hermanos que han estado enfermos, el diácono estuvo enfermo, una anciana estuvo enferma, y pudimos ver cómo los hermanos nos unimos todos para poder ayudar económicamente a estos hermanos, y hemos estado allí pendientes entre todos. Ya lo que la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña, que el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esa es la práctica que tenemos, a la práctica que tenemos que llegar, y eso es lo que ellos, gracias a Dios, en lo social, ellos han estado mejorando muchísimo. Entonces, mi hermana, en cuanto a lo espiritual, pues optamos por el trabajo en hogares, en lo que es cultos de hogares, como esto es no es una ciudad, es un pequeño poblado, un pequeño pueblo que se reúnen más en caseríos. Entonces hemos optado por hacer cultos de hogar en casa de los hermanos, en algún familiar o en algún amigo que nos pide hacer culto. Entonces optamos semanalmente, estamos haciendo semanalmente estamos haciendo cultos de hogar, y estamos haciendo, proyectándonos para hacer campaña, porque como ya se vino el verano, entonces de aquí en adelante el trabajo va a ser un poco un poquito más fuerte en lo que respecta al evangelismo, a la evangelización. Entonces ya tenemos el clima apropiado como para hacer campaña. Vamos a realizar campañas. Estamos realizando por lo del COVID. Dejamos de hacer un poco lo que es culto al aire libre en el centro de la ciudad, pero estamos realizando cultos al aire libre, y ahí donde se predica la palabra de Dios. Sí. Como le digo, vuelvo a repetir algo, pues es un lugar donde las otras denominaciones transgiversan la palabra y cambian también, y el enfoque que tiene la iglesia de la Guía en Jesús aquí en Unquillal, siempre tratan de malinformar tal vez, pero allí en medio de toda esa situación, Dios nos da la victoria. Dios nos da la victoria, y nos hace ver, y a las personas que se han entregado, los 2 últimos hermanos, los 2 hermanos de aquí del pueblo, ellos dicen, pastor, me decía un anciano, me decía, pastor, verá, yo creo que esta es la iglesia verdadera. Yo sé que esta es la iglesia verdadera porque Dios me lo ha mostrado, y que Jesús es uno solo, me decía. Y él decía, y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué, pastor? Porque el otro día estaba con un dolor en mi espalda, en mi columna, que no me lo quitaba nada. Y cuando me dijo mi esposa, ¿vas a ir a la iglesia? Yo le dije, no, porque estoy con este dolor. Y dice, me sirvieron de comer algo. Pastor, en ese momento que estaba orando para comer, el Señor me dijo, y no me vas a pagar lo que me prometiste. Pero no se trataba de dinero, sino de las promesas que él había hecho tal vez a Dios. Entonces dice que al escuchar esa voz, dice que él cogió, dejó botada la comida y dijo, me voy al culto. Y llegó al culto, y ese hombre en ese día se sanó, salió de la iglesia, pastor, dice, yo salí de la iglesia, créalo, pastor, sano. A lo que llegué a mi casa, mi familia estaba preocupada porque me dolía demasiado la espalda, y me dijeron, vamos, papá, para llevarlo de la doctora, vamos, papá, para llevarlo al médico ahorita. Y yo le digo, no, ya mi doctor me sanó. Y él le dijo, ya, el Señor Jesucristo me sanó. Y por eso, pastor, yo creo que Dios es uno, dice. Yo no creo que haya más. Yo creo que Dios es uno. Y se mantiene firme. El mes pasado la hija de él se entregó. Y gracias a Dios, pues ahí estamos avanzando con el Señor. Los proyectos son esos: seguir y permanecer en
persistir en lo que es la palabra de Dios. Qué bien, mi hermano pastor, nos alegra mucho escucharle y saber que aquella gran visión y también la misión que ha dejado nuestro Señor Jesucristo se continúa cumpliendo en cada lugar donde existe también la predicación de la palabra del Señor. Pastor, al escuchar sus palabras durante la entrevista, pues me llama mucho la atención aquel énfasis que usted realiza en que nosotros no tenemos un Dios pobre. Dios Amén. es el que provee todas las cosas. En circunstancias en las cuales, pues, el gobierno nacional, muchas fundaciones a nivel internacional están haciendo lo posible por reactivar la economía. Sin embargo, la iglesia no se basa en aquello, sino en la confianza que tenemos también en Dios. Mi hermano pastor, Amén. quisiéramos que usted nos comparta sus palabras de la importancia del apoyo a la obra misionera. Usted se encuentra en una congregación que está en la categoría de misionera y la iglesia está viviendo la temporada de cultos misioneros de Damas Dorcas, donde nuestro principal objetivo es predicar y también tener un fondo económico para poder dar el apoyo a las obras nacionales y también extranjeras. Pastor, sus palabras de aquella importancia de seguir contribuyendo en la obra de Dios. Yo siempre digo y oro por aquellos, yo le digo a la iglesia, le digo, tal vez usted no conozca a alguien, pero tuve una experiencia muy importante en mi vida, le digo, yo oro por alguien que no conozca. Cuando fui director de misiones en mi iglesia, antes de salir al ministerio, yo tuve una experiencia y yo creo que eso fue parte de mi llamamiento. Comencé a llorar por alguien que no conocía. Yo le decía a los hermanos, vamos a interceder. Hicimos grupos de intercesión y comenzamos a interceder. Le digo, hermanos, vamos a interceder por alguien. Y en mi mente se vino un hombre canoso, con bigotes canoso también. Y créalo que yo le decía, Señor, yo no conozco a esta persona, pero tú sé que la conoces, sálvalo, Señor. Y derramábamos nuestras lágrimas por esa persona. Y nunca lo vi allá en Guayaquil. Nunca lo vi allá en Guayaquil. Nunca pude tener el gusto de conocerlo en Guayaquil. Pero lo vine a conocer aquí en Junquillal. Lo vine a conocer aquí en Junquillal cuando él se entregó. El mismo hombre que decía, el Dios en el cual he creído, ese me sanó. Ese fue el hombre por el cual yo clamaba a Dios y le pedía a Dios. A veces pensamos que solamente la obra es en las ciudades grandes. A veces pensamos que la obra nada más tiene que ser tal vez allá, o minimizamos estas obras pequeñas. Pero créalo que aquí en estas obras pequeñas se aprende mucho. Se aprende mucho y mi ministerio que Dios me ha dado, pues lo he vivido de una manera muy especial aquí en este lugar. Ese granito de arena que usted, mi hermano, que me escucha allá en su hogar, ese granito de arena, tal vez usted diga, pero no tengo mucho que dar, no tengo mucho. ¿Para qué? ¿Qué son 25 centavos, 50 centavos? Pero cuando usted lo hace para la obra del Señor y usted lo da de corazón, créalo que Dios va a bendecirlo de una manera muy especial, porque eso se convierte en almas. Eso se convierte en almas, en futuras almas que van a estar también sirviéndole a Dios, que van a estar aquí, tanto en la obra local como en la obra internacional. Entonces, mis hermanos, esforcémonos a colaborar con esa ofrenda.
Recuerdo cuando venimos aquí, colectábamos una ofrenda se colectaba, la última ofrenda que colectaron los hermanos antes que yo venga, era de $178. Y créalo que fue de gran bendición cuando yo comencé a hablarle a los hermanos, ¿usted no cree que podemos mejorar esa ofrenda? Hay muchos hermanos allá que no tienen cómo sostenerse. Hay muchos pastores que están allá, que están ganando un alma, que están esforzándose por salvar un alma y necesitan su apoyo, necesitan su respaldo. Y créalo que eso hizo que los hermanos hicieran conciencia, y cuando hicimos nuestro voto misionero, pues duplicamos y pasamos el doble de lo que se había hecho esa vez, y duplicamos esa ofrenda misionera. ¿Por qué? Porque los hermanos concientizaron. Y yo le decía, hermano, vea, propóngase en su corazón, propóngase hacerlo, pero tal vez usted dirá, hermano, no tengo cómo. Si tiene, le digo, si tiene. ¿Qué tal si usted viene? ¿Qué tiene en su casa? Gallinitas, pollitos, chanchitos. Vea, separe desde ya, separe, le decía yo, separe desde ya unos 3 pollitos chiquitos y póngalos y dígale, Señor, estos 3 pollitos van a ser para tu obra. Estos 3 pollitos van a ser para la ofrenda. Y hágalo así, mi hermano, le digo. Y verá, y le aseguro que Dios hará crecer esos pollitos mucho más que los otros, le digo. Pero usted sepárelo y dispóngalo para el Señor. Y verá que todo lo que hace el Señor va a ser bueno. Y hermano, créalo que algunas de las hermanas me venían y me conversaban, pastor, yo tenía y separé así como usted dijo, pastor, y vendí 2 patos, vendí 2 pollos, y ahí ellos venían y traían su ofrenda misionera o su ofrenda para otra, para la obra aquí, que también se ejecutaba aquí la obra. Entonces ellos traían esa ofrenda. Pastor, ahí está. ¿Cuánto daban anteriormente en su voto misionero? $1, $2, pero esta vez ellos ofrendaron más de lo que podían dar. ¿Cuánto ofrendaban? Ofrendaban $30, ofrendaban $50, ofrendaban $20, pero lo multiplicaban todo aquello. Entonces yo creo, mi hermano, que me están escuchando por este medio, pues creo que si disponemos nuestro trabajo, de ese sueldito, disponemos lo que hacemos para la obra de Dios, Dios no se va a quedar con nada. Dios no se va a quedar con nada, porque después los hermanos venían y me decían, pastor, sí que hay pollos allá en la casa, sí que hay patos en la casa. Créalo, mi estimado hermano, mi estimada hermana, créalo, mi estimado hermano, que Dios no se queda con la bendición. Si usted se propone a dar de corazón para Dios, Dios lo va a bendecir en gran manera. Así es, mi hermano pastor. Dios es el que recompensa abundantemente, y al escuchar este tipo de testimonios me lleno de gozo al saber que en todo lugar donde se predica la palabra de Dios, hay personas que se encuentran comprometidas en el trabajo a Dios, y por más pequeña que sea tal vez ese granito de arena, Dios lo toma en cuenta y lo considera con mucho aprecio, porque es para la obra del Señor, mi hermano pastor. Le agradecemos mucho por sus palabras y sabemos que llegarán a muchos corazones. En este momento tal vez no tenemos un registro donde nos digan comentarios, pero sabemos que aquellas palabras llegan al corazón. Y no es que nosotros damos para tener más,
damos porque sabemos que el que nos bendice es nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano pastor, le agradecemos mucho. El tiempo pasa tan rápido cuando compartimos de los negocios de Dios, de las cosas que nos corresponden también a nosotros, de predicar, de decir aquellas buenas noticias. Mi hermano pastor, por favor, haga llegar nuestros saludos de quienes hacemos Ian Jesús Radio a todos nuestros hermanos de la Ian Jesús Junquillal. Que el Señor Amén. Jesucristo los bendiga en gran manera. Pastor, sus palabras de despedida o algo más que desea añadir en esta mañana. No, pues muy agradecido de parte mía a mi Dios, porque bueno, nos ha tomado en cuenta para estar en esta hermosa labor. Llegan momentos difíciles en nuestras vidas, pero ahí sabemos que está Dios. Creo que cuando me cambiaron acá, porque estuve primero en la Troncal, cerca por un punto de la Troncal, y cuando vine acá, muchos me decían, uy, ese lugar es difícil, ese lugar, me decían así, como que a uno le decían, qué pena. Pero yo le dije, bueno, yo no sé si sea así. Lo que sí sé que el Señor para algo me trajo. Lo que sí sé que algo el Señor quiere hacer allá y si me manda para allá, pues entonces el Señor sabrá lo que tenga que hacer. La primera alma que se entregó aquí cuando yo comencé comencé a predicar aquí en este lugar de Junquillal, se entregó a los 4 meses, pero fueron 4 meses tremendos donde no se veía un alma entregarse y se le predicaba a la gente y la gente decía, no necesito de Dios. Créanlo que lo único que le dije, Señor, entonces, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Pero el Señor me dijo, tranquilo, que aquí estoy yo. Si yo te traje para hacer algo. Y eso que hizo Dios esa mañana de ese domingo, cuando aquella hermana se entregó, eso alentó mi vida. El que hace el trabajo es Dios. Nosotros solamente somos instrumentos. Así que mis estimados hermanos, pues yo les invito a no callar, a seguir persistiendo, a seguir anunciando esta palabra. Hay muchas almas que necesitan conocer a Jesucristo y pues no desistamos en esto. Algún día tendremos allá arriba nuestra recompensa. Él nos la va a dar y les aseguro que es una recompensa que todos la quisieran tener. Un abrazo fraterno a toda la Ian Jesús que nos está escuchando. Un abrazo muy grande a todos aquellos que nos están viendo también, pues, y les invitamos a seguir orando por Junquillal. Los comprometo a todos ustedes que nos están viendo allá a seguir orando por Junquillal. Que Dios les bendiga, mis estimados hermanos, y un abrazo muy fraterno. Muchas gracias, mi hermano pastor. Bendiciones para usted, su familia, que el Señor Jesucristo les conceda las peticiones de su corazón. Y sabemos que aquellas están puestas ya en oración. Mi hermano pastor, el tiempo ha pasado y nos despedimos también juntamente con usted de este programa Conexión Informativa por el día de hoy. Seguimos con más con Semillas de Fe. Bendiciones, mi estimado pastor, también un saludo muy especial a la distancia. Éxitos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, estimados amigos, a cada uno de ustedes y seguimos en el día de hoy con la programación continua por Ian Jesús Radio y TV. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Tenemos entonces al distrito número 5 listo ya para participar en Semillas de Fe. Bendiciones en Cristo Jesús.